Prosa Escueta, un podcast de poesía a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, a mi manera. A mi manera, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera, no. A mi manera. A mi manera, no. A mi manera. A mi manera. No, a mi manera. Prosa A mi Escueta. manera. Prosa Escueta. Bienvenidas a nuestra humilde hoguera. Tomen asiento alrededor del fuego. Si tenemos suerte, podrán ver cómo las palabras bailan y se sueltan la melena. Somos Nares Montero, Nancy Gallegos y Miguel Martínez. Hoy nos acompaña Olaya Castro. Pues bienvenida, Olaya, y bienvenidas a Prosa Escueta. Gracias, Nancy. En el Dédalo perdidas. En el Dédalo perdidas. Ojo abierto de cierva pacífica. En el lugar donde el sol quema la piel como una desmesurada caricia, conocí a la madre cierva que clavó su mirada en la mía. Ella bajaba al plantío contiguo a comer brotes de alfalfa fresca con su cría. Siempre salía apedreada por el vecino iracundo que la miraba como al peor enemigo. Yo salía de mi casita, de esas que se ven a la orilla de las carreteras. Intentaba defenderla, a veces a los gritos, a veces con paciencia y otras también con ira. Ella miraba aquellas escenas antes de emprender huida. Creo que me conocía, porque un día perdida en uno de los senderos que alejan a la comunidad del bosque, sentí angustia de no poder encontrar el camino antes del anochecer. Anduve entre matorrales y arbustos, buscando las luces artificiales de las casitas, cuando escuché el resquebrajamiento de hojas secas en el suelo cerquita de mí. Sentí miedo, y entre el ramaje vi unos ojos, sus ojos de terciopelo negro. Era ella, la cierva madre mirándome tranquila y llevándose lentamente mi miedo detrás de su cría. Todas las perras que en el mundo han sido, venimos esta noche a tu ventana, sin collares, con pulgas, cicatrices, barro en las patas, sangre en pezuñas. De cada sombra una perra emerge. Nos quitaron camadas, nos pusieron cadenas, nos dejaron sin linaje ni genealogía. Para poblar sus fincas les parimos esclavos. Pensaron que abandono sería igual a muerte, pero de las cunetas aprendimos memoria. Sé fiel a los ladridos, alimenta a tu loba. Obedece la brújula en tu hocico. Apunta las orejas siempre al cielo. No disputes la caza con tu hermana, no des a luz cómplices. Enséñales colmillos, y así hallarás en ti lo que tienes de manada. Un poema de Ana Pérez Cañamares. No preciso en la quietud de palabra alguna. En la sacudida ningún verbo, ningún pacto. Sin culpa sostengo mi peso. Por mímesis aprendo lo justo. Me alimento de otro. Atiendo a lo vivo. Desembravecido cedo el espacio a lo humano. Miles de pececillos se mueven a lo largo de la orilla, un rebaño, un vuelo bajo el peso del agua, hundiéndose y elevándose, de espinazo lábil. Sus aletas bogan, ínfimas y precisas, son recipientes de energía, caben 6 en un dedal, pura grasa y cristal, pura transparencia, el conducto alimenticio nítido en cada cuerpo, miles y miles, un tropel de arcoíris, un cardumen, una enorme manada y sin embargo nadan como una única curvatura, un ala, una cosa, un viajero. Sus bocas están abiertas, feroces colaboradores hocicando en las diotemas, giran a la derecha, a la izquierda, aceleran y frenan. Es verano, el largo crepúsculo, clavo la mirada en el agua, me digo a mí misma, ¿cuál de ellos soy yo? El texto es de La escritura indómita de Mary Oliver. Me encanta porque pues precisamente Mary Oliver tiene varios poemas que remiten a lo salvaje. Y bueno, ¿por qué lo salvaje? Me interesaba abordar este tema
Y bueno, antes de abordarlo, quiero dedicarle este episodio a Mónica Nepote, que seguramente nos estará escuchando. Y bueno, ¿por qué lo salvaje? Porque pienso que en la actualidad la palabra salvaje ha sido muy castigada. En un ejercicio de búsqueda encontré, pues bueno, varias cosas que me parece interesante poner sobre la mesa. En primer lugar, les voy a leer un poquito sobre la etimología de salvaje. La palabra salvaje proviene del occitano medieval o catalán salvatge, que creo que ustedes me podrán ayudar a pronunciarlo mejor. Salvacha. Gracias. Pero bueno, y en realidad esta forma deviene del latín vulgar salvaticus, que es referente pues al bosque, ¿no? La florisilva. Exactamente, que es, bueno, pues en realidad una palabra latina que tiene su variante del latín clásico, que es silvaticus, que es también pues un adjetivo que está relacionado directamente con el bosque. Hasta ahí todo bien, pero después descubrí que hay una tendencia a emplear la palabra salvaje en un término despectivo, ¿no? Y eso me pareció interesante porque creo que precisamente es importante rescatar una palabra como esta hoy en día, y creo que hacerlo a través de la poesía resulta muy interesante. Yo las invito a que pensemos hoy la poesía como un animal salvaje, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que a final de cuentas un poema es eso, un ser que no se puede domar, porque aunque cuando estamos escribiendo creemos saber hacia dónde vamos a ir, en realidad siempre la escritura nos lleva a otro lugar, ¿no? Y precisamente creo que este otro lugar es un lugar silvestre al que no pensábamos llegar, pero pues que llegamos de igual manera, y entonces el poema se convierte pues en ese espacio salvaje. Y yo quisiera leerles, siguiendo a Olaya, otro poema de Mary Oliver que se llama Gansos Salvajes. Y a partir de acá, bueno, pues a ver qué sale. No hay por qué ser buenas, no hay por qué caminar por el desierto de rodillas incontables kilómetros por arrepentimiento. Solo hay que dejar que el animal suave del cuerpo ame aquello que ama. Háblame de tus penas, yo te cuento las mías. Sigue su marcha el mundo mientras tanto. Por el paisaje, mientras tanto, el sol y las piedritas claras de la lluvia se mueven por los prados y los frondosos árboles, las montañas y ríos. Y los gansos salvajes, mientras tanto, por el limpio aire azul, volando alto emprenden el regreso. Y tú, seas quien seas, sin importar cuán sola te sientas, el mundo se le ofrece a tu imaginación. Te llama como llaman esos gansos salvajes, enérgicos y ásperos, anunciándote una y otra vez el lugar que ocupas en la familia de las cosas. A mí me vuelve loca que hayáis traído a Mary Oliver. O sea, ya con esa, porque yo no sé si, yo juraría que en el anterior nos despedimos también hablando de ella y tal, y yo estoy muy a tope con Mary, Somos muy de Mary Oliver, ¿eh? Sí, con la escritura indómita y tal. Pero también es cierto que yo lo he pasado muy mal, y esto hay que decirlo, con este tema de lo salvaje, pues por varias de las cosas que ya has comentado tú, Nancy. Por esta cuestión de que lo salvaje siempre se lo mira como algo peyorativo, ¿no? Y terminamos llamando salvaje a aquello incontrolable, a cualquier cosa incontrolable, o incluso a lo más humano, a la crueldad más humana. Exacto. Y que justo a mí me parece que debería ser lo más controlable de todo, y parece que no. Y a costa de esto, después de nuestro último episodio, he estado viendo muchas, no sé si a costa de esto, pero daba la casualidad de que Chantal Maillard, otra de las grandes, que también por la que casi nos tiramos de los pelos, Nancy y yo, en el último episodio,
habla mucho de esta cuestión de lo salvaje. Y si yo tengo que rescatar algo de lo salvaje, tiene que ver con el instinto, ¿no? Con todo aquello que sabemos, pero que no sabemos que sabemos o que no recordamos que sabemos, y que son cosas sencillas. Sabéis que a mí me gustan mucho los animalitos, me gusta mucho mirar animalitos, verlos en vídeo, en cualquier circunstancia me gustan los animalitos. Y justo me mandaron un vídeo de una caja que habían colocado en algún lugar, de un nido de herrerillos, que iba el herrerillo haciendo el nido, ponía los huevos, etcétera, y entonces en un momento dado nacían los polluelos, lo típico, esto ya nos lo conocemos, pero en un momento dado una parte de la imagen es como que están censurando ahí. ¿Qué está pasando? Si el vídeo no, el vídeo es todo bonito, los pollos van creciendo, y de repente me doy cuenta de que lo que están censurando es uno de los pollos muertos. Es de claro, o sea, la Parte de lo naturaleza, salvaje. claro, es parte de lo salvaje, la naturaleza es así, los que tienen menos fuerza no sobreviven y los demás no lloran por eso, lloran por su propio alimento. Y cuando se va el último polluelo hay una parte en la que ya se ve muy, muy fuerte que se está censurando esa parte, ¿no? Y entonces yo digo, hostia, nos están matando el instinto. No podemos ver absolutamente nada. La crueldad humana es muy fácil verla todo el tiempo, pero esto, lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Lo que no controlamos pero que es real, eso no se puede ver. A mí eso me parece salvaje en el peor de los sentidos, porque me parece que es que nos quiten una parte de nosotros mismos y me parece que hay que decirlo. Claro, y creo que en ese sentido hay muchas poetas que precisamente a través de la poesía crean este espacio para lo salvaje, como este poema que acabamos de leer de Mary Oliver, o los que acabamos de compartir al inicio del programa, ¿no? Entonces, creo que entonces la poesía se vuelve en un campo que visibiliza lo salvaje y también lo reconfigura en el imaginario. A mí me parece que es bastante increíble que no nos permitamos o que no podamos decir en voz alta que parte de lo que somos tiene que ver con la violencia. Lo que pasa es que yo creo que con lo salvaje tenemos una relación, lo decíais vosotras, como muy ambigua, ¿no? O sea, por un lado es como el paraíso perdido de lo animal, que ya no podemos regresar nunca, y por otro lado como que lo tenemos también muy romantizado también, o sea, muy poetizado, ¿no? O sea, ¿cuántos poemas decían así que lo salvaje tiene que estar en la poesía? ¿Cuántos poemas se le han escrito a, no sé, a los caballos y cuántos se le han escrito a los burros? ¿Cuántos se le ha escrito a un animal salvaje y qué poco se le ha escrito a los animales con los que hemos convivido, a los que hemos domesticado, a los que hemos esclavizado, ¿no? O sea que lo vemos desde fuera lo salvaje, ¿no? Como lo que hemos perdido, lo que llevamos dentro, pero que en el fondo ya no podemos regresar, pero a la vez lo vemos como símbolo de lo lejano y lo atractivo, ¿no? Claro, en ese sentido creo que tú lo que expresas, Miguel, es en realidad una crisis de esta palabra, ¿no? Estamos viviendo hoy más que nunca una crisis con esta palabra, porque sí, efectivamente, por una parte sentimos un alejamiento completo hacia esa circunstancia, pero por otra parte también hay una romantización. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasaría si lográramos conciliar esos opuestos, ¿no? ¿Qué pasaría si lográramos reapropiarnos de ese espacio desterritorializado que implica el imaginario de lo salvaje, ¿no? Pues como mínimo implicaría tener que prescindir de otra serie de cuestiones, ¿no? A mí me da la sensación de que para que algo nuevo se establezca hay que sacrificar otra cosa. Y de eso va lo salvaje, ¿no? Del ciclo mismo de la vida. Claro, que todos somos Sí. hijos de la división entre civilización y barbarie, ¿no? Claro. Cuando decimos que la palabra salvaje está denostada hoy, quizá es por eso, ¿no? Porque nos sentimos culpables de la historia de la humanidad en que los salvajes eran aquellos que había que civilizar, ¿no? Los pueblos de otras partes del mundo que iban a colonizar, los europeos blancos, etcétera, ¿no?
Entonces, esos eran los salvajes. Hemos tenido una relación muy turbia con los salvajes, porque lo salvaje era lo que había que someter, tanto en la naturaleza como en el resto de seres humanos, que ni siquiera considerábamos humanos porque los considerábamos animales, ¿no? Pues yo cuando me planteasteis este tema, se me pasaron varias cosas por la cabeza. Bastante ya la habéis dicho en realidad. Primero, para mí Los salvajes es una metáfora del pensamiento que tiene voluntad de no ser domesticado. O sea, lo salvaje desde un punto de vista político como lo ajeno a la norma, ¿no? O lo que se escapa de la norma. En tanto eso es así, me parece que efectivamente, como decía Nancy, lo lírico siempre concierne a lo salvaje, ¿no? Porque es la lengua no domesticada por el poder. Por tanto, entendiendo lo salvaje como una potencia transformadora o subversiva o revolucionaria, me parece muy interesante y una materia poética a trabajar. De hecho, luego, si tengo ocasión, veremos cómo mi último libro está muy atravesado por ese concepto de lo salvaje. Y también había pensado en eso que acaba de decir Miguel, en el salvaje como el producto de la tensión entre el yo y el otro y entre el afuera y el adentro, ¿no? O sea, el salvaje frente al civilizado como esa construcción de la otredad que ha hecho Occidente, que es como la metáfora del otro que rechazamos, y lo rechazamos por irreductible y por inapresable, es decir, que sigue remitiendo a esa cosa no domesticable, ¿no? En este caso. Y por tanto también, si lo leemos desde ese eje postcolonialista, también hay una potencia revolucionaria, ¿no? En ese salvaje indómito que además en el espejo que ofrece, porque es como el salvaje era el blanco occidental que ese es el salvaje, ¿no? Entonces, en esa idea del salvaje estructurada desde Occidente espejea en realidad nuestra propia monstruosidad, y ahí es donde me interesa ese concepto, ¿no? O sea, en realidad lo había pensado un poco desde lo más político. No, pues es que en realidad remite a una situación política, por supuesto, porque hablamos también de territorialidades y desterritorializaciones, ¿no? Y bueno, pues yo quiero terminar esta parte de nuestro programa, esta primera sección, con una pinta que me encontré en la calle, que dice, no puedes destruir lo que es salvaje. Y con eso... Pasó la vorágine del día del libro y un titular nos sacudió a todas. Un titular que además se extendió muy rápido. Yo creo que lo vi por todos sitios. De hecho, tardé en entrar a leer el artículo completo porque el titular seguía avanzando por ahí, por todas las redes, por todos sitios. Un titular que nos decía que la poesía era un género muerto. ¡Wow! De esto ya se ha hablado mucho y no me quiero extender, pero me ha llamado la atención porque precisamente aquí en Logroño, yo, bueno, no sé si sabéis que yo os hablo desde la exótica Logroño. En mayo ha estado la poesía muy viva. No os he dicho ni hola. Hola, esto es Fosfenos y aparezco de repente en medio de prosa escueta, ya sabéis, así que ¿para qué me voy a presentar mucho más? Vamos a saco, que la sección es breve. Comentaba, ¿no?, que aquí desde Logroño, aunque sea una ciudad pequeñita y tal, nos ha sacudido el titular al mundillo porque hemos estado muy vivas, aunque sea un poco desde los márgenes, desde lo underground, aunque la poesía siempre ha sido bastante underground. Y precisamente en mayo tuvimos a una poeta que es muy underground y que además trabaja mucho en esto de la poesía y de hacerla viva, que sea mucho más, ¿no?, que poesía sobre el papel, que también está muy bien, está perfecta, pero ella se encarga de extenderla y de expandirla. Es Ale Oseguera.
Tuve el inmenso honor de acompañarla en una presentación muy minoritaria, la verdad. Estuvimos muy poquita gente en la presentación que hizo de su poemario Mi rostro es un mapa de mi cuerpo, que publica la editorial Esto no es Berlín, también una editorial, iba a decir pequeñita, porque lo solemos decir mucho, una editorial pequeñita, una editorial independiente, pero bueno, es una gran editorial, en cualquier caso, que apuesta por la poesía. Todas las editoriales, aquí lanzó un poco también una pregunta. ¿Cuántas editoriales de poesía conocéis y cuántas editoriales de poesía que conocéis están destacadas en librerías y tienen posición tanto en las librerías como en los medios, ¿no? Es un melón que podemos abrir. ¿Por qué la poesía es tan minoritaria? Si es una pescadilla que se muerde la cola, es minoritaria porque se destaca poco, o se destaca poco porque es minoritaria, ¿no? Porque es tan difícil a veces acceder a editoriales independientes, editoriales de poesía y a sus catálogos, ¿no? O sea, Ale Oseguera es una escritora que además tiene mucho recorrido. Ha escrito también no solo poesía, también novela. Tiene una novela que publicó en el año 2020, Realidad en mono. Y como poeta, aparte de este nuevo poemario que os recomiendo encarecidamente, pues ha explorado las posibilidades escénicas, ¿no? Con su grupo Las Hermanas del Desorden, que también sacaron un libro con disco, porque Las Hermanas del Desorden yo creo que no se puede entender sin esa vertiente oral y escénica. Y luego también, bueno, tuve el honor en el Poetry Slam de Logroño de tener como invitada a Pilar Astray, que vino con un proyecto que tiene ella de poesía y escena, que se titula El Carnicero, en el que explora también los límites de la poesía como poesía escénica. Es una propuesta, bueno, además que es muy potente porque es contra la violencia patriarcal, contra el machismo, y bueno, ella utiliza, o sea, no solamente su poemario, porque esto es un poemario, El Carnicero, sino que también utiliza audiovisual, viene acompañada de Ruteo, que es un DJ que hace lo que es todo el paisaje sonoro, que le da una intensidad brutal, y luego toda la puesta en escena, que también nos remite como una especie de ritual, de aquelarre, ¿no? Que además no está mal dicho esto de que sea un aquelarre, porque precisamente su poemario anterior, su poemario publicado, que fue Aquelarre, así titulado, editado por Huerga y Fierro. Y claro, me llama la atención que estamos hablando de un poemario inédito, ¿no? O sea, El Carnicero es un poemario que está ya escrito, está publicado de alguna manera, porque está hecho público a través de este proyecto escénico, ¿no? Y la podemos escuchar recitarlo y además es muy potente. Ya solamente su oralidad, ¿no? Pilar tiene una manera de recitar muy característica, muy peculiar y muy auténtica. Pero es un libro, bueno, he dicho libro, pero claro, es un proyecto que todavía no está en papel, pero está muy vivo. Por eso hablaba, ¿no? De eso de que la poesía es un género muerto. Es que igual la poesía se está expandiendo y no se está limitando, aquí con todas las comillas posibles, ¿no? A ser un formato en papel. Y con Ale también me pasa lo mismo, ¿no? Ale, el poemario es brutal, es increíble leerlo, es sumergirte en un mundo muy visceral, pero también que nos remite a una tradición mexicana que nosotros como bueno, pues aquí que hablamos desde España, ¿no? Pues que igual no lo entendemos o no lo conocemos tanto, y nos lleva, ¿no? a ese mapa que es piel, que es carne, que es tripas, pero que también es territorio, ¿no? Que también es ese territorio del cuerpo migrante, ¿no? Impresionante. Y a Ale tuve la oportunidad de verla
Además, bueno, porque la presentación fue muy minoritaria, estuvimos charlando entre la poquita gente que vino y tal, fue muy bonito, pero fue muy, muy pequeño. Pero tuve oportunidad de verla luego en Fuendetodos, en el Festival de Poesía de Fuendetodos, abriendo el slam del Poetodos, ¿no? Y me sorprendió porque, claro, ella recitó poemas de Mi rostro es un mapa de mi cuerpo, que yo había conocido, ¿no?, en esa lectura íntima, en soledad, y cuando lo recitó, ella la expandió totalmente su obra, y además de una manera que yo no me esperaba, y es que introdujo, pues, canción, o sea, ella cantó versos de sus poemas, les dio musicalidad. Y luego, bueno, aparte de toda la presencia escénica que tiene Ale con sus gestos, con su propio cuerpo, que es impresionante. Entonces, mi reflexión para el Fosfenos de este capítulo es que la poesía está viva y que no está solo en los libros, pero también me gustaría reivindicar la figura del libro, porque aquí lo que nos gusta al final, yo por lo menos a mí, es publicar y ver la obra publicada, pero es interesante ver que igual ante esa limitación de que no hay espacio para la poesía, ¿por qué no lo hay? Esa es la reflexión, ¿por qué no hay espacio para la poesía? ¿Por qué es tan difícil ver editoriales independientes, editoriales de poesía en nuestras librerías y en nuestros medios de comunicación? ¿Por qué es tan complicado? ¿Y por qué igual por esto mismo están surgiendo propuestas que dicen, bueno, pues igual no hay opción de que mi poemario salga en libro, o por lo menos de la manera que yo quiero, no con un cuidado por parte de una editorial que realmente apueste por mi libro, por mi proyecto? Entonces voy a buscar otros cauces y expandir la poesía hacia otros terrenos, ¿no? Como puede ser la poesía escénica. Buenas tardes, buenos días, lo que sea. Muchas gracias por escuchar Fosfenos. Y yo soy Adriana Bañares. Criaturas de manantial. Criaturas. Bueno, pues hoy tenemos en prosa escueta a Olaya Castro. Olaya Castro es una poeta, ensayista y narradora nacida en Granada. Es doctora en teoría de la literatura y literatura comparada y es autora de múltiples poemarios, Los sonidos del barro, La vida en los ramajes, Bajo la luz del cepo. Ha ganado también múltiples premios, desde el Miguel Hernández, el premio Antonio Machado en Baeza, el Vicente Núñez, etcétera. Y su último libro se llama Todas las veces que el mundo se acabó. Fue merecedor del premio Ciudad de Estepona en 2022 y ha sido publicado recientemente por la editorial Pretextos. Además, Olaya también ha sido, pues aparte de poeta, que lo es, también ha sido vocalista de varios grupos de música, ha tenido proyectos musicales. Pero el motivo que nos tiene aquí sobre todo es su último libro, que es Todas las veces que el mundo se acabó. En este libro, Olaya, pues digamos que traza una especie de historia de la humanidad a través de distintos apocalipsis. Analiza cómo el mundo se ha acabado varias veces a lo largo de la historia del propio mundo. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a Olaya es un poco así a bocajarro, a bote pronto, Olaya. ¿Se merece este mundo el fin del mundo? Si me preguntas a mí te diría que sí. O sea, este mundo no lo sé, nosotras sí. El mundo no, de hecho el mundo se merece seguir adelante, por eso nosotras sí nos merecemos un fin del mundo y una destrucción absoluta, pero como esto no ha sucedido, en realidad lo que me interesaba de estos fines del mundo es que no son tales nunca. O sea, todas las escatologías de las distintas culturas y las distintas religiones conciben el fin como un principio otra vez, ¿no? Entonces es como esa idea tramposa, todo está acabando y empezando constantemente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Cuando dices que el fin del mundo nos lo merecemos nosotras, te refieres a la humanidad, pero no te refieres a la naturaleza. Supongo que ahí es donde haces la distinción, ¿no? Claro, me refiero a la humanidad, sí, absolutamente. Pues
Te quería decir, bueno, tu libro tiene 4 partes. La primera parte traza es una historia como de los apocalipsis. En la segunda vas un poco al asunto del lenguaje. La tercera es una tercera parte que trata sobre la historia. Y luego en la parte final, pues es básicamente un final, ¿no? Lo que decías del simulacro. Cuando te planteaste hacer el libro, diseñaste las 4 partes, quiero decir, ¿cómo concibes la preparación de un libro? Yo sí que he visto que hay cierta parte como de indagación filosófica en tu poesía. Es decir, que tienes a la poesía como una especie de búsqueda, de conocimiento. ¿Crees que la poesía nos puede conducir a alguna verdad que no sabíamos antes de escribir? ¿O cómo te lo planteas? Bueno, esta pregunta en sí misma es tan compleja que podríamos estar Es 50 tesis hablando doctoral, de ella. pero... Pero sí, así en términos muy generales, soy teórica de la literatura, en lo cual, como sabéis, está muy vinculada en realidad a la filosofía, y para mí sí, la literatura en general y la poesía más en concreto son herramientas de pensamiento, pero a la vez son herramientas que me permiten salir del pensamiento racionalista occidental moderno en el que estoy encerrada por mi historia y por mi contexto, e intentar decir de una manera nueva el mundo, con la esperanza de que ese decir nuevo pueda alumbrar un mundo nuevo, ¿no? En alguna medida, que es lo que decía Heidegger con la poesía como decir inaugural, lo que decía Nietzsche, lo que decía Blanchot, pero sobre todo en mi búsqueda particular es un mundo alejado de los dispositivos de poder que están constantemente operando sobre nosotras y de los ejes de opresión y de explotación que conforman nuestro sistema, ¿no? Entonces sí que creo que lo poético puede permitirnos pensar de otra manera el mundo y plantear una transformación que luego tendremos que ejecutar lógicamente fuera de lo poético, en la calle y en la militancia como siempre, ¿no? Pero sí creo que es una buena herramienta de pensamiento y de búsqueda. Ajá. La segunda parte del libro trata sobre todo del lenguaje, ¿no? Desde el lenguaje. Entiendo que la poesía es como intentar, no sé si esto lo decía Wittgenstein de la filosofía, ¿no? Que era intentar hacer que la mosca encontrara la salida de la botella, ¿no? ¿Tú crees que el lenguaje que la poesía, ampliando el lenguaje, puede realmente ampliar los límites de nuestro mundo? Es decir, ¿tiene la poesía un papel relevante, constructor de mundos? ¿Crees que nos podemos salir de la cárcel del lenguaje con la poesía? Bueno, esa es precisamente la pregunta que se hace en la segunda parte del libro, pero en realidad se titula El bosque o lo que en la lengua acaba. O sea, todo el libro está hablando de finales, y uno de los finales es el lenguaje para nosotras, ¿no? O sea, pues ese aserto de Wittgenstein tan famoso de los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, ¿no? Entonces, desde esa premisa, considerando que eso es real, que el lenguaje construye mundo, que el mundo que tenemos está absolutamente atravesado por el lenguaje y por la historia y por la ideología que arrastra ese lenguaje, el libro, digamos que oscila en 2 direcciones. Una, explorar lo no tocado por el lenguaje, es decir, lo salvaje, lo animal, la naturaleza, allí donde no hemos podido poner nuestras zarpas, porque lo nuestro sí que son zarpas, y cargarnos todo lo que podíamos. Y por otro lado, plantea si es posible efectivamente que a través de otro lenguaje, eso lo decía Blanchot, que la poesía era el lenguaje contra el poder, ¿no? El único lenguaje que escapaba al poder. Entonces, si desde ese lenguaje que escapa al poder y que escapa a esos dispositivos, podemos pensar un mundo que se aproxime más a eso salvaje y a eso intocado por lo humano, y que por tanto nos consiga sacarnos de toda la basura que hemos generado, ¿no? Históricamente, y que estábamos poniéndonos en peligro a nosotras y poniendo en peligro el mundo entero, ¿no? Se ve muy bien en tu libro la relación entre historia, política y lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje nos da una historia y nos configura políticamente al darnos una historia, ¿no? Sí, la tercera parte del libro se titula En el principio, el fin, lección de historia,
En realidad también es una manera de concebir nuestra historia como algo que ya lleva la semilla de su propio fin inscrita en el centro, en su interior, ¿no? Porque es como está todo el rato navegando la metáfora de que surgimos de un golpe, ¿no? De ese golpe de planetas, de la materia, ¿no? De ese choque de la materia que configura la vida y que configura nuestro planeta. Y que solo hemos repetido ese daño, ese golpe a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, en realidad, nuestro mundo, como un poco igual que Marx concibió el Capital, lleva escrito en su propio fin, en esa manera de proceder, ¿no? Si tú avanzas a costa de destruir, obviamente tu fin está ya planificado desde el principio, ¿no? Como el hueso en la fruta, ¿no? Dices algo así parecido en contenido, como el hueso en la fruta. Pues me ha hecho pensar un montón tu libro. Y una de las preguntas que me ha surgido, perdona si esto es un atraco ya por la armada, pero es esto, ¿tú crees que hay una conexión entre el lenguaje, aparte de configurarnos políticamente y de que hay un lenguaje de los dominadores y un lenguaje de los dominados, ¿no? Y que los dominados acaben o hablen por defecto el lenguaje de los dominadores? ¿Crees que la conexión entre lenguaje y emoción que está en la poesía puede ser un poco la clave para poder salir de esa dominación? Para ser más claro, ¿crees que a través de la emoción se puede llegar a la revolución? Sí, bueno, es un poco lo que planteaba María Zambrano con su concepto de razón poética, ¿no? Que era precisamente cómo a través de la poesía se puede vincular, se puede no solo trabajar desde esa racionalidad moderna de la que inevitablemente somos hijas y que sirve para pensar muchas cosas, no hay que despreciarla, pero sí que esa racionalidad ha apartado absolutamente como lo otro toda la parte de la irracionalidad, de la intuición, de la emoción, etcétera, que además curiosamente era donde nos encerraban a nosotras, las mujeres, donde estaba encerrado lo femenino, ¿no? Entonces sí que creo que desde ese concepto de razón poética de María Zambrano se pueden aunar ambas cosas y encontrar una especie de entrelugar que conecte esas dos formas de pensamiento, porque son dos formas de pensamiento, la racional y la emocional, y desde ahí construir otra cosa, pero sin duda creo que es algo que los feminismos están poniendo muy sobre la mesa en las últimas décadas. Sin lo emocional, sin los cuidados, no vamos a ningún sitio y no hay revolución ni hay transformación posible, ¿no? O sea que sí, sin duda. Sin duda, ¿no? Y en ese sentido la literatura tendría un papel ahí, porque la literatura es emocional, ¿no? O la poesía tiene una parte emocional, ¿no? Todo tiene una parte emocional. Es que precisamente ese pensamiento dicotómico que nos ha hecho pensar que en la matemática no hay una parte emocional, que en la ciencia no hay una parte emocional. Es que es igual que la división kantiana cuerpo-alma. Es que como es todo un artificio y un constructo occidental, no hay tal división. Somos un cuerpo, ¿no? Decía Olvido García Valdés. Es que lo que piensa en mí, lo que escribe en mí es cuerpo también. O sea, de la misma manera no hay nada que no sea emocional. No hay un lenguaje más emocional, no es la poesía más emocional que la prosa, porque en la poesía se hable de amor, que también forma parte del propio constructo reduccionista en el que estamos educados, ¿no? Sí, sin duda. Sí, en ese sentido lo salvaje y lo civilizado también es otro pensamiento binario, ¿no? Claro. Que nos han encajado ahí, ¿no? Yo justo estaba pensando precisamente en la idea de orden, ¿no? Estaba pensando en que lo que se contrapone en parte al menos, a lo salvaje, es que no entendemos el orden de lo salvaje, ¿no? O al menos no lo entendemos en los parámetros en los que vivimos actualmente. Si estás en medio de la selva, a priori todo te apabulla, ¿no? Pero porque todo sigue un camino no del todo entendible. Pero hay un momento en el que la selva es un único organismo formado de un montón de organismos, ¿no? En ese sentido, Laia, ¿cómo se acaba con los apocalipsis si no es a partir de un orden también muy parecido y muy racional, ¿no?
hacerte. Como que cómo se acaba con los apocalipsis. Claro. No lo es. Ostras, yo ahora mismo... No, bueno, en realidad no, ya ahí me salgo del poemario, ¿no? Pero esta cosa de... Yo tengo la sensación, no sé vosotras, de vivir en un apocalipsis constante, de todo prisa, de todo el mundo así se va a acabar, esto no sé cuántos, que es como, madre mía, ojalá. Pero luego no, luego siguen, ¿no? El otro día justo hablaba con una amiga acerca de hace falta un cambio drástico. Yo decía, joder, en la historia todos los cambios drásticos nos han llevado al statu quo. ¿Cómo se acaba con esta idea de que las cosas se tienen que acabar para que empiecen de nuevo? Con esta idea de orden que es tan predecible. Yo es que no estoy de acuerdo con que todos los cambios bruscos hayan llevado a un statu quo. Entonces, ¿no? Partiendo de ahí va a ser difícil que lo entendamos. No, pero o sea, me parece bien. Yo creo en la transformación radical, creo en lo revolucionario, creo en los procesos revolucionarios, creo en el comunismo, creo en que se ha aplicado y se ha aplicado bien en algunos sitios, a pesar de que se nos venda la moto de que todos los socialismos han fracasado y de que siempre... o sea, yo creo en la vía revolucionaria y creo que la única manera de acabar con un sistema de opresión, explotación tan bestial como el capitalista, entremezclado con el patriarcal, con el colonialismo, es pegar una patada y reventarlo todo. O sea, no hay otra manera. Y eso no tiene por qué generar un status quo. Y el orden, o sea, ¿hacen falta dispositivos de poder para generar ese otro estado o ese otro sistema? Sí. El poder, como antes has hablado tú de la violencia, no tiene por qué ser malo. Simplemente depende de para qué lo utilicemos. Si lo utilizamos para generar una sociedad justa, igualitaria, en la que todas las personas tienen acceso a los recursos, en la que no hay una explotación de clase, de género, de raza, pues ole, pues bienvenida sea el orden y la ley. O sea, siento que también hay como esta mirada un poco ingenua, naif, que viene mucho de la órbita anarquista, de pensar que todo lo que sea orden o Estado o ciertas palabras que tenemos asociadas efectivamente al Estado capitalista, al orden capitalista, los dispositivos de poder, tienen que ser instancias coartadoras o negativas. Yo quiero también hacerte una pregunta en torno, no he leído el libro, pero en torno a lo que estuvo preguntándote Miguel, y más que nada en la forma en la que divides el libro. Rescato un fragmento que me parece interesante y que me trae esta idea de lo metasalvaje en la que dices, nombrar es pasar a través del bosque como a través de una garganta. Bueno, lo que yo veo en un fragmento como este es una intuición metasalvaje, ¿no? Porque estás conciliando lo salvaje, que es el bosque, con un acto bien importante que remite también a un proceso de civilización, que es nombrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se te ocurre conciliar esto? Sí, es un poco lo que le había explicado a Miguel, ¿no? Que esa parte del libro se plantea como dos posibles direcciones, una en que la solución, entre comillas, o lo que deberíamos de hacer es renunciar al lenguaje bajo la creencia de que todo lenguaje ya va a estar tocado por el poder y ensuciado por la ideología del poder. Por tanto, la búsqueda tiene que ser en lo que está más allá del lenguaje y no se puede nombrar. Y por otro lado, esa posibilidad de que lo poético pueda ser esa gozne que nos permita abrir la puerta a lo salvaje y encontrar ese tercer espacio, digamos, entre lo civilizado o nosotras, como humanas, que ya no podemos deshacernos de tantos siglos de que llevamos en las espaldas, ya no podemos de venir salvajes de pronto por arte de magia, pero sí conectar a través de ese lenguaje poético, ¿no? Por eso es nombrar, pero es otra manera de nombrar, claro. Muchas gracias, Soraya. Pues a mí me encantaría que nos hicieras un acto salvaje leyéndonos uno de tus poemas de este libro que te recomiendo un montón.
El que tú quieras, Olaya. Venga. El redondo bramido de los ciervos. Guardan las bocas esto oscuro que al abrirse una muerte pequeña se nos cierne. Dicen las bocas amor, pero no es eso, sino algo negro saltándonos encima. Entramos en el bosque y la palabra tala nos crece como una mala hierba en las encías. Cada vez que nombramos cae el hacha, su filo hincándose en la carne, el habla quebrando la madera. El río baja claro allí donde no estamos y a las bestias que beben en su borde el pelaje les brilla. No se llenan las bocas de serrín ni se oculta eso negro esperando embestirnos. Solo hay un blando rumor de agua allí donde no estamos, el redondo bramido de los ciervos. Anacrónicas de Modé. Anacrónicas de Modé. De Modé. Anacrónicas de Modé. Damos pie, queridas, a nuestra última sección y voy a proponeros para este ratito de charla, bueno, pues un hilo conductor que me parece que va mucho con el tema. Mis recomendaciones son salvajes, aunque luego están civilizadas, eso sí, son muy de modé. Cada una es de una época, de un momento histórico muy, muy diferente y bueno, yo espero que sean como mínimo estimulantes. Para la primera recomendación voy a recomendar la contemplación, el agudizar la atención a qué está sucediendo. Y para eso me voy a remitir a una película coreana que se estrenó en 2010, dirigida por Lee Chang-dong. La tenéis en Filmin, yo pude verla en cines y lo cierto es que de vez en cuando vuelve a mi cabeza y me sorprende mucho porque yo suelo olvidar este tipo de cosas. Y vuelve a mi cabeza porque la película va de una, no os voy a contar toda la trama ni nada por el estilo, pero va de una señora ya con una edad superados los 50 que se apunta a un curso de poesía. Por cierto, no he dicho yo el título de la película, se llama Poetry, poesía. Y entonces esta señora se apunta a un curso de poesía y a partir de ese momento empieza a mirar la vida de otra manera. Luego la vida también le pasa por delante de mil otras maneras, pero ya con esta visión. Y yo recuerdo mucho varias escenas de esta película en la que la mujer está mirando. Así que esta es como mi primera recomendación. Miremos un poco más, contemplemos un poco más. La segunda recomendación vienen de la mano de la curiosidad y de la búsqueda y el encuentro, que creo que también son actividades muy salvajes, ¿no? Hace poco hemos ido al teatro, a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, a ver Valor, Agravio y Mujer de Ana Caro de Mayén. Y la verdad es que me lo pasé teta, tengo que decirlo. Pero es que además no puedo parar de celebrar que para el teatro clásico se empiecen a buscar y se traigan a la actualidad autoras que en su momento estaban muy de actualidad. Para quien no conozca a Ana Caro de Mayén, nació morisca y esclava. Después fue adoptada y bautizada por nobles de Sevilla. Tenía 9 años o más porque se decía que ya era adulta. Recibió, después de ser adoptada, una muy buena educación y formación. Fue poetisa, escribió crónicas, también fue dramaturga, escribió autos sacramentales, estrenó sus obras en corrales de comedias, tuvo el reconocimiento unánime de sus contemporáneos, fue miembro de las más selectas academias literarias, publicó al lado de los considerados entonces y ahora como los mejores del momento, entre otros Calderón, y fue amiga íntima de Góngora o de María de Zayas. Cuando Ana Caro venía a Madrid, se alojaba en casa de María de Zayas. Esta mujer, que en su tiempo fue tremendamente reconocida, murió de peste en 1646 y eso fue una circunstancia muy propicia para quemar la mayor parte de sus obras. Lo digo así porque no hay pruebas de que esas obras se quemaran
a propósito, sino, bueno, se quemaron a propósito por la peste, no tanto porque se quisieran hacer desaparecer, ¿de acuerdo? Pero fue muy propicio para esto y se conservan muy pocas. Una de las que se conservan es esta que está ahora mismo, bueno, ahora mismo cuando grabamos el capítulo, representándose en el Teatro de la Comedia hasta el 4 de junio, pero que posteriormente va a estar en el Festival de Teatro Clásico de Almagro hasta el 9 de julio y que si tenéis oportunidad, pues yo iría a verla. Cosas que me han llamado poderosamente la atención de esta obra. Bueno, pues como es una obra de comedia, es como que tenía que ser que tuviera un final feliz. Pero ella te está contando otra movida. Ella te está contando su movida, que es muy dramática, no su movida personal, sino la movida de la obra. Te está contando la venganza de una mujer que ha sido agraviada por un hombre y cómo ella se va a vengarse de él y por el camino pues ayuda también a otras mujeres. Todos los personajes femeninos son decididos, toman las riendas de su vida, tienen decisiones. Me gustaría leer un pequeño parlamento de una de las protagonistas explicando a otro de los personajes por qué le prefiere a él en vez de a otro. Y dice, de esta manera, como el que en la selva umbrosa o jardín ve de colores una provincia de flores pura, fragante y hermosa, que se aficiona a la rosa por su belleza y al fin halla en la selva o jardín un jazmín y porque sabe que es el jazmín más suave, la deja y coge el jazmín. Así yo, que vi a don Juan rosa que a la vista agrada, de su valor obligada, pude admitirle galán. Mas siendo tu vista imán de mi sentido, escogí lo que más hermoso vi, pues aunque la rosa admiro, tú eres el jazmín y miro más fragante gala en ti. Bueno, a mí esto de que pongan de esta manera la posibilidad de que la mujer elija con quién se debe casar en el Siglo de Oro me parece maravilloso. Por un lado, pero luego el cómo resuelve todas las situaciones me parece que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en el Siglo de Oro. Por otro lado, la experiencia también de ver una obra clásica se me parece también como a ver una ópera, ¿no? Hay que acostumbrarse, hay que de repente prestar una atención distinta y eso pues yo lo gozo muchísimo. Tiene un final muy abrupto, precisamente por esto que os decía que debían acabar bien. Y a mí me recuerda, yo decía, estuve toda la obra pensando en un poema de Rosalía de Castro, que es La muerte por su mano, la venganza por su mano, perdón, en el que también es una mujer agraviada, que lo que dice el título, ¿no? Y yo decía, ¿quién podría tener Rosalía de referente, ¿no? Bueno, pues claro, cuando de repente veo la obra de Ana Caro, pues ahí lo tengo. No sé si llegó a conocer la Rosalía, ¿no? Pero bueno, hay cosas que vienen de base. La última de las recomendaciones que os hago vendría a ser salir de la caja cómoda si tomo estas dos expresiones, la de salir de la caja, ¿no?, inglesa y salir de nuestra zona de confort que decimos tanto aquí. Y convendría en que a esto habría que sacarlo de jugar, estar dispuestas a jugar. Hay una cosa, desde hace unos cuantos años, una afición que tiene Erizo Oscuro, que es ver crónicas de videojuegos por YouTube, etc. Y es algo que yo normalmente no sería nada que yo eligiera por mí misma. Y sin embargo, todos estos años de acompañarle en esa afición suya, me han descubierto gente que me ha hecho ver el lenguaje de maneras diferentes y ver una profundidad tanto en pues en disciplinas que están muy alejadas de lo que yo tengo más cerca, ¿no? Y hace poco disfruté muchísimo de un vídeo de un youtuber que hace crónicas de videojuegos, que se llama Joseju. Él mete bromas, humor. Hay un momento en el que dices, ¿qué idioma está hablando? No lo entiendo porque yo no soy asidua o no soy jugadora, etc. Y luego los análisis son profundos, son interesantes y son tremendamente estimulantes.
cuando de repente yo doy con un Joseju, doy con un Dayo, doy con otras personas que hablan de campos y de cosas que les apasionan y hacen que yo me involucre también, yo ahí noto todo lo que me gusta de la poesía. Y además me obligan a pensar distinto. Y además me lo paso tremendamente bien. Así que estas tres cosas creo que son muy salvajes: la contemplación, la búsqueda del encuentro y ir un poquito más allá, dar un paso más que todavía no ha dado nadie o no has dado tú mismo. Me parecen las tres recomendaciones que yo puedo hacer en el capítulo dedicado a lo salvaje. ¿Vosotras qué recomendaciones tenéis? Pues mi recomendación es este libro, Rostros de Agua, de Janet Frame, una escritora neozelandesa de principios del siglo XX, que cuenta, ficcionaliza su propia experiencia en uno y otro psiquiátrico. Estuvo recluida durante muchísimos años en psiquiátricos. Y bueno, ahora mismo estoy estudiando la locura femenina, los intentos del sistema de disciplinar nuestras mentes, cuerpos a través de los psiquiátricos, ¿no? De tantas escritoras que fueron encerradas y que fueron diagnosticadas como locas. Y me parece que no hay nada más salvaje que la locura si tomamos lo salvaje, como hemos dicho, como lo irreductible, lo que escapa de la norma, lo que escapa del disciplinamiento, ¿no? Foucaultiano, etc. Así que aparte, en realidad lo recomiendo porque es un libro maravilloso, delicioso, lo vais a ver una prosa de un lirismo brutal. Aparte, creo que el testimonio también de una mujer que pasó por, o sea, aparte te enseña cómo es la institución psiquiátrica, que es igual que una cárcel, en fin, que hay muchas capas muy interesantes en lo político, en lo literario, en lo estilístico, que hacen de este libro una maravilla. Fantástico, nos lo apuntamos. Nancy, ¿cuál es tu recomendación? Mi recomendación, bueno, cuando empecé a estudiar también un poco más lo salvaje, desde el lenguaje mismo, en un taller que tomé con Mónica Nepote, a quien le dedico este programa, ella nos mostró un libro maravilloso que se llama La montaña viva, de Nan Shepherd. Nan Shepherd era una montañista que empezó a escribir este libro, que prácticamente es como una bitácora sobre, pues, cada vez que ella visitaba la montaña. Y aunque no es poeta, de verdad hay pasajes que llegan a ser súper poéticos. Y eso me encanta porque siento que entonces estoy encontrándome con un lenguaje naturalmente salvaje, ¿no? Valga la redundancia. Y pues ahora que yo también empecé a vincularme con estos espacios naturales, que voy, los camino, me siento a contemplarlos, me queda claro que hay un tiempo específico para las cosas salvajes, que nada tiene que ver con este tiempo que tenemos encerrado en esa cosa que llamamos reloj, ¿no? Y para mí este libro sí fue de verdad, sí expandió me ayudó a atravesar mis propios límites, ¿no? Respecto a mi experiencia con la naturaleza, con lo salvaje. Que aunque no es una poeta, llega a tener esta visión de la naturaleza y de lo salvaje gracias a la contemplación, ¿no? Entonces, pues esa es mi recomendación. Genial, qué guay. Miguel, nos faltas tú. Pues nada, mi recomendación salvaje tiene que ver con esto que estábamos hablando, de intentar asomarse más allá del lenguaje, a ver cómo viven y cómo entienden la vida otros seres que comparten con nosotros este mundo. Y trata, pues, una cosa que me obsesiona mucho de toda la vida, que es el tema de la muerte, que supongo que obsesiona a la mayor parte de los seres humanos, me temo. Y también otra cosa que me obsesiona últimamente mucho, que es el tema de los animales. Es un libro que se titula La zarigüeya de Schrödinger, que está escrito por una filósofa española, barcelonesa creo que se llama Susana Monsó. Es un libro que tiene como 2 años o así. Y es un libro
que el subtítulo es Cómo viven y entienden la muerte los animales. Es un ensayo que intenta indagar cuáles son las capacidades que podemos intuir en otros animales filosóficamente. Es un libro escrito desde la filosofía, pero contando también con experimentos científicos y con mucha parte de etología, de biología, etcétera, que intenta indagar eso, cómo pueden tener un cierto entendimiento de la muerte de los animales, partiendo de que la muerte es algo que ni siquiera entendemos nosotros, pero de qué modo al menos pueden ver la muerte, sentir la muerte, vivir la muerte o tenerla como una vivencia, ¿no? Entonces se titula La zarigüeya de Schrödinger, haciendo referencia al tema este del gatito de Schrödinger que estaba vivo y muerto, ¿no? Y la zarigüeya es porque la zarigüeya, que es un animal bastante raruno, no sé si lo conocéis, tiene una estrategia de supervivencia muy curiosa, que es que cuando se siente perseguida, de repente se hace la muerta, pero además como una actriz de, ¿sabes?, de Oscar. O sea, no solo es que se haga la muerta, sino que se tira, entonces descienden sus pulsaciones, se queda fría, se le pone la lengua azul, libera sustancias, o sea, se hace la muerta en estado de putrefacción. No solo la muerta de me acabo de quedar pajarito, ¿no? Sino que se hace la muerta putrefacta, ¿no? Y entonces esa estrategia de la muerte, pues se plantea aquí la filósofa si tiene que implicar una cierta concepción de la muerte, ¿no? Hasta qué punto necesitamos un concepto para tener una estrategia frente a la muerte, una estrategia de ficción, en este caso de la zarigüeya. Pone otros muchos ejemplos, bueno, chimpancés que arrastran a sus parientes muertos, por ejemplo, las madres chimpancés están mucho tiempo con la hija que ha muerto, pues tratándola como si estuviera viva, ¿no? O sea, acunándola, etcétera, amamantándola, y otros muchos ejemplos, ballenas, etcétera. Pero no es una cuestión solo, no es una recolección de ejemplos, sino que intenta teorizar desde la filosofía cómo pueden sentir la muerte otros animales, tratando un poco de filosofía de la mente y abriendo el gran melón de la filosofía de la mente, que es el tema de la conciencia, que tiene mucho que ver con esto de la muerte. Es un ensayo, es una filósofa española muy joven además y creo que muy interesante, vamos. Qué guay. Me parece, estamos todas como moviendo la cabeza, pero como esto es un podcast, yo lo voy a retransmitir. porque está para un episodio este tema total, de la muerte y los animales. Apúntatelo, Miguel, para cuando te toque. Yo ya he decidido un temita, yo no sé si queréis saberlo. Lo que pasa es que esto implicaría despedir el programa. Y a mí me da un poco de pena porque me ha sabido a poco. Así que le voy a pedir a Olaya que, como sigue teniendo por ahí su libro, que nos lea un último poema. Pues brillarán los 12 soles. Me había dicho antes Miguel, y así. Brillarán los 12 soles. Cuando nadie recuerde los nombres de los dioses, brillarán los 12 soles a la vez, y Kalki descenderá en un blanco caballo. Sus manos se abrirán hermosas como lotos, cada dedo un pétalo muy suave, para matar aquello que él mismo creó. Pues ¿qué es el ser humano sino un ladrón ansiando vestir ropa de rey? Ven aquí, Kalki, con tu cuerpo cóncavo, recógeme, devuélveme al hueco del que vengo, hasta que no respire, hasta que ninguno de nosotros respiremos. Acaba con la herida para que pueda la herida volver a comenzar. Muchísimas gracias, Olaya, por ser tan generosa y querer pasar este rato a nuestra vera. Yo desde aquí despido ya el programa. Se me ha quedado como salvajísima y solo la voy a decir así para que no se quede sin decir su nombre, Angélica Lidl, que también estaría muy bien que la retomáramos en otro. Pero en el siguiente episodio nos vamos a dedicar a hablar de el objeto. Nos va a acompañar una artista, Fabiola Rayas. Con ella vamos a hablar sobre los objetos y todo lo que volcamos en ellos, que no es poca cosa. Soy muy de... ¿Vosotras qué? ¿Sois muy de objetos? ¿De guardar y guardar o qué? ¿O no? En México decimos tilichenta. ¿Cómo? Tilichenta.
Tilichenta. Una persona que junta tiliches. Oh. Es decir, objetos que nos encontramos en los bazares, en estas tiendas de segunda, de usado. Acá en México dicen, eres súper tilichenta. Eso es. Aquí se les llama de un montón de maneras, los pongos, los objetos, hablaremos de ellos. Nosotras somos Nares, Miguel y Nancy. También está Adriana Bañares en esos fosfenos que han aparecido sin que nos diéramos cuenta. Nuestras voces forman el hilo resonante que teje esta prosa escueta. Esperamos haber creado para ti y para tu imaginación inquieta una casa, un nido, al menos una colmena. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Nos vemos pronto. Bien, ¿no? Bien. Quiero leer tu último libro, Olaya. A mí me interesa mucho lo salvaje.